La cultura en México, considerada como una industria, produce aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto del país. Este es un dato realmente muy alto a nivel internacional y es más o menos la mitad de lo que producimos en términos petroleros en el PIB del país. Sin embargo, es una industria que no se la trata como a las otras. Para conseguir un crédito para hacer una película no es lo mismo que conseguir un crédito para hacer un edificio, ¿verdad? Entonces parecería un contrasentido y por otro lado algo casi heroico, diría yo, que se pueda hacer tanta cultura con tan poco apoyo privado y público, ¿verdad? Pero a pesar de eso, la creatividad y los productos culturales mexicanos pues van penetrando cada vez más, ¿no? Digamos, hay casos muy sonados que tú conoces muy bien, Nacho, de las telenovelas mexicanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ciertos segmentos del mundo hay un Mexican way of life, digamos, hay una forma de aproximarse a México, ¿no? Y en este contexto me llama la atención de, pues esto, lucha contra el narcotráfico, inseguridad, etcétera. Es interesante observar que el creador mexicano cada día es más directo. Es decir, a lo mejor, no sé, el televidente ruso, cuando ve El infierno de Luis Estrada, a decir, caray, esto está peor de lo que yo pensaba, ¿no? Los periódicos en Rusia no sacan estas cosas. Pero el creador mexicano como que es más envalentonado, va más allá. Es una característica prácticamente de nuestra cultura, ¿no? Lo descarnado a veces, ¿no? Correcto. Este, el, el, el tema de mostrar las cosas ha venido siendo siempre debatido, por ejemplo. Recordarás la película, primero la novela La sombra del caudillo, es decir, que aludía a un hecho terrible. Y políticamente intocable, ¿no? Políticamente intocable, no la novela, pero la película estuvo enlatada durante muchos años. Sin embargo, el artista mexicano no ceja en su empeño, en su pasión por decir las cosas. Hablabas hace un momento de que como la cultura, siendo tan importante, requiere pues realmente de mucho más apoyo del que ahora tiene. O que lo traten igual, ya diría yo, con eso ya iríamos de gane, ¿no? Claro. Es decir, es más fácil abrir un restaurante que poner una obra de teatro. Sin duda. Para conseguir financiamiento, sin duda, etcétera. Sin duda. Y aquí debiera yo decir una cosa. Fíjate, Enrique, que el Estado, es decir, el gobierno, de manera siempre insuficiente, pero ha apoyado a la cultura. Es decir, hay instituciones culturales que se han mantenido muy vigentes desde los años 20. No es lo mismo con el interés privado. Es decir, voy a darte un ejemplo. El presupuesto del Fondo Nacional para las Artes y del Fondo Nacional para las Humanidades en los Estados Unidos es más o menos el 20% de lo que aporta el sector privado para la cultura. Es decir, aquí es hasta sí, es exactamente lo contrario, un espejo con México. Correcto. ¿Sí? Hasta hace muy poco es que vemos algunas instituciones privadas, algunos patronos de la cultura de manera casi tímida empezar a participar en este tema, que es fundamental, porque aquí vale la pena decir una cosa, que la cultura de México para consumo interno y externo no solamente la debe de propiciar el gobierno, por supuesto, ¿no? Es más, debe ir habiendo una transición poco a poco hacia que la iniciativa privada, tenemos consorcios como CIE, por ejemplo, que son pues únicos en América Latina, no hay algo parecido. Exacto. Para la promoción de conciertos y todo este tipo de cosas son número uno. Esta visión, sí, nuestra cultura, la cultura de México es nuestra tarjeta de presentación, ¿no? Siempre hablamos con mucho orgullo y la gente tiene una imagen de México como el gran promotor de la cultura internacionalmente. Es decir, desde aquellos míticos días en que Vasconcelos era el secretario de Educación Pública y que entonces llamó a los muralistas. Es decir, eso ha continuado como una imagen de nuestro país y que la hemos defendido, debo decirte, bastante dignamente. Ahora, este es el momento de cambiar, este es el momento de empezar a proponer
una nueva visión de México, una nueva visión de los artistas, porque ya no estamos. Voy a referir otro momento. ¿Te recordás que el artista José Luis Cuevas mencionó en alguna oportunidad que él quería liberarse de la llamada influencia terrible que existía el muralismo sobre los pintores? Eso mismo ha venido sucediendo a lo largo de los años, es decir, ahora las instalaciones pues nada tienen que ver con la imagen tradicional del museo, ¿no? Vas a ver una instalación donde, donde el artista propone realmente no tanto la búsqueda de la belleza, sino el diálogo a través de un concepto con el público. Todo eso debe de quedar muy, muy firmemente enraizado en los planes culturales de las instituciones, de la iniciativa privada. Es decir, ahora, entrando en ese tema, en ese terreno, estamos en vísperas de elecciones presidenciales, habrá una campaña de 90 días muy intensa, como todos sabemos. El tema de la cultura en estos días, después de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, ha estado, a querer o no, en el centro de la discusión nacional, y ciertamente sería interesante, si no los candidatos en sí mismos, porque a lo mejor no se consideran expertos en la materia, sí apuntar desde alguien que tiene esa experiencia como tú, cuáles deberían ser las grandes líneas, independientemente de quién gane, francamente. Claro. Porque la cultura mexicana pues no la vamos a poder partir en pedacitos partidistas. Correcto. Y en buena hora, que no va a haber cultura panista y cultura priista y cultura perredista, sería un desastre para cuando llegas a un museo en París y que, pues este es el segmento panista de la exposición, sería una locura. Pero sí, ¿qué planteamiento de nación como expresión tendríamos que tener ahora? ¿Cuál sería la estrategia cultural que deberíamos tener ya en un mundo cada vez más digital, donde la tecnología y el arte cada vez van más de la mano, necesitan más una de otra cada vez, ¿no es cierto? Para, si tú quieres difundir realmente tu arte pictórico, pues es muy difícil que te abstraigas de los medios digitales. Sin duda. Pero digamos, dentro de ese contexto y viendo las grandes tendencias mundiales como tú las has analizado, ¿cuáles deberían ser las grandes líneas de la política cultural de México en el mundo? Bueno, primero lo evidente, es decir, habrá que seguir fortaleciendo, atendiendo a la infraestructura cultural básica. Es decir, a lo largo del país, como bien sabes, hay multitud de casas de cultura que funcionan con un presupuesto realmente milagroso. Sí, raquítico. Raquítico, ¿no? Es decir, creo que no por vincular a la cultura, a la modernidad, debiéramos de olvidar que estas instituciones que son escuelas de pintura y son escuelas de danza. Y ya existen, Enrique, ya existen, ya han dado buenos resultados y hay que apoyarlas. Es decir, en una plataforma cultural para los partidos políticos, eso no hay que olvidarlo. Por el otro lado, habrá que analizar la gran importancia de la educación artística. Es decir, no solo hay que pensar en la formación de artistas, ¿no? En la formación de aquellos que van a ser los pintores, los directores de orquesta, los compositores, los actores del futuro, sino también en los grandes públicos. Es decir, el público tiene que estar vinculado a la cultura. Ya hemos dicho muchas veces, se ha dicho hasta el cansancio, que la televisión, que los medios audiovisuales muchas veces distraen al público de la cultura tradicionalmente entendida. Es decir, muchas veces más... Esa es una batalla que creo que vamos a tener que usar el siguiente segmento, si me permites, Nacho, porque sí, precisamente cómo, digamos, los productos más comerciales suelen ser de más fácil digestión, si se me permite la expresión, que algunos más sofisticados, y entonces estamos teniendo un desfasamiento nacional ahí bien importante, ¿no? Pero regresamos después de esta pausa para continuar con estos temas. La sombra del caudillo es una novela publicada en 1929 por el reconocido cronista de la Revolución Mexicana Martín Luis Guzmán, en la que de manera velada se habla del asesinato del general Francisco Serrano en el paraje de Huitzilac, en la vieja carretera entre México y Cuernavaca, por órdenes de Plutarco Elías Calles, entonces presidente de México, y de Álvaro Obregón.
El general Serrano pretendía disputarle a Obregón la candidatura presidencial, lo que desde luego iba en contra de los intereses del propio presidente Plutarco Elías Calles, situación esta que explica el trágico desenlace de la vida de Francisco Serrano.